Seguimos con la lectura diaria. Este es su hermano en Cristo, Oscar Cabrera, sirviéndole desde Calgary, Alberta, en la primera iglesia Pentecostal Unida Internacional de Calgary. Capítulo 16 al 19. Capítulo 16. Dice la palabra del Señor. Y vino palabra del Señor a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: Pues que yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y tú has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, le comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, le comerán las aves del cielo. Los demás de los hechos de Baasa y las cosas que hizo y su fortaleza, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Elá su hijo. Y asimismo había sido palabra del Señor por Jehú, hijo de Ananí, profeta, sobre Baasa y sobre su casa, y sobre todo lo malo que hizo a los ojos del Señor, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y sobre la que lo había herido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Elá de Baasa sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y él hizo conjuración contra él su siervo Simri, príncipe sobre la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagándose en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Vino Simri y lo hirió y mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, hirió toda la casa de Baasa, sin dejar en ella meante a la pared, ni sus parientes ni amigos. Así rayó Simri toda la casa de Baasa conforme a la palabra del Señor, que había hablado en contra de Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Elá su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo al Señor Dios de Israel con sus vanidades. Los demás hechos de Elá y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había asentado campos sobre Gitbetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campo oyó: Simri ha hecho conjuración y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel levantó el mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y cercaron a Tirsa. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y pegó fuego a la casa consigo, y así murió. Por sus pecados que él había cometido, haciendo lo malo a los ojos del Señor, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Simri y su conspiración que formó,
¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tipni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tipni, hijo de Ginat. Y Tipni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Este compró el monte de Samaria de Semer por 2 talentos de plata y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó como el nombre de Semer, señor del monte de Samaria. Y Omri hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían sido antes de él, porque anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor, Dios de Israel, en sus vanidades. Lo demás de los hechos de Omri y todas las cosas que hizo, y sus valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar, en el lugar suyo, Acab, su hijo. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab bosques, y añadió Acab, haciendo provocar a ira al Señor Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. En su tiempo, y él, Betel, reedificó a Jericó en Abiram, su primogénito, hecho el cimiento, y en el Segud, su hijo postrero, puso las puertas conforme a la palabra del Señor que había hablado por Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y se asentó junto al arroyo de Querit, que estaba delante del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Serapta de Sidón, ahí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta,
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella volvió y respondió: vive el Señor, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y enderezarlos para mí y para mi hijo, que lo comamos y después muramos. Y ella le dijo: no tengas temor. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello un pequeño pan cocido debajo de la ceniza y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel dijo así: la tinaja de la harina no faltará, ni se disminuirá la vasija del aceite, hasta aquel día que el Señor dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no se escaseó, ni menguó la vasija del aceite, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la señora de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria más mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido, matándole su hijo. Y se midió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que vuelvas el alma de este niño a sus entrañas. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo de la cámara a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Capítulo 17, final. Capítulo 18. Pasado muchos días vino la palabra del Señor a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y había gran hambre en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, el cual Abdías era en gran manera temeroso del Señor, porque cuando Jezabel talaba los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas, y los sustentó a pan y agua. Y dijo Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos. Si hay dicha, hallaremos grama con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y partieron entre sí
el país para recorrerlo. Acab fue por sí por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: he aquí Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado, para que tú entregues tus siervos en mano de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo todos: No estás aquí, no está aquí. Él ha conjurado a reinos y naciones si te han hallado. Y ahora tú me dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Y acontecerá que luego que yo haya partido de ti, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa, y viniendo yo y dando las nuevas a Acab, y no hallándote él, me matará. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, que escondí de los profetas del Señor 100 varones de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve a pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive el Señor de los ejércitos, delante del cual yo estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a recibir a Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo Acab: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondiendo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntate a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Balaal, y los 400 profetas de los bosques que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo cojearéis vosotros entre los pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías tomó a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Balaal hay 450 varones. Dénsenos pues 2 bueyes, y escójanse ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganle sobre leña, mas no pongan fuego debajo, y yo aparejaré el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre del Señor. Y será que el Dios que respondiere por fuego sea el Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y haced primero pues que vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo aparejaron e invocaron en el nombre de Baal
desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, ¿qué Dios es? Por ventura está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino, o duerme, y despertará. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a las costumbres, hasta cubrirse de sangre. Y cuando pasó el mediodía, y ellos aún profetizaron hasta el tiempo del ofrecimiento del sacrificio de la tarde, y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de simiente. Compuso luego la leña y cortó el buey a pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De tal manera que el agua corría alrededor del altar, y también había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú convertirás de nuevo el corazón de ellos a ti. Entonces cayó fuego del Señor, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre su rostro y dijeron: el Señor es el Dios. El Señor es el Dios. Y les dijo Elías: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno, de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los mató. Entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una gran lluvia suena. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: he aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano del Señor fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos,
y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Preciosísima palabra de Dios. Capítulo 19. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses a mí, y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Y él tuvo temor y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersiba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: baste ya, oh Señor, quita mi alma, que no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviéndose el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y caminó por la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han matado a cuchillo a los profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Mas el Señor no estaba en el viento, y, y tras el viento un terremoto, mas el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y delicada, la cual cuando Elías la oyó, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso en pie a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey de Israel, y al Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 todas las rodillas que no se encorvaron a Baal, y todas las bocas que no lo besaron. Y partiéndose él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes. Y pasando Elías por delante de él, echó su manto sobre él. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo:
te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió de en pos de él y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y la dio al pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Capítulo 16 al 19. Sean muy bendecidos en el nombre del Señor.